Se disculpó por pedir ayuda a un desconocido en una estación de tren. Esa silenciosa disculpa cambió sus vidas para siempre. Solo estaba preguntando. Lo siento. Las palabras salieron tan silenciosamente que casi se disolvieron en el ruido de la estación de tren antes de que nadie pudiera oírlas realmente. Los anuncios resonaban desde el techo. Las maletas rodaban por el suelo. Los pasos se apresuraban en todas direcciones. Sin embargo, la pequeña rubia que estaba de pie cerca del andén se sentía completamente invisible. Se ajustó las correas de la mochila rosa que llevaba al hombro, como si se preparara para un golpe que ya había recibido. Estaba frente a un hombre que claramente no pertenecía a ese lugar, al igual que ella. Su abrigo oscuro estaba perfectamente confeccionado. Sus zapatos estaban impecables a pesar del barro del exterior, y el teléfono que llevaba en la mano parecía mucho más caro que cualquier cosa que ella hubiera tenido jamás. Tenía el pelo oscuro peinado con esmero y los ojos azules, agudos y distantes, acostumbrados a mirar más allá de las personas en lugar de mirarlas a ellas. Se llamaba Daniel Rose, aunque ella no lo sabía. Para ella era simplemente alguien que parecía lo suficientemente importante como para saber qué hacer. Había reunido valor durante varios minutos antes de acercarse a él. Había ensayado las palabras en su cabeza, repitiéndolas en silencio, mientras su corazón latía tan fuerte que temía que la delatara. Pero cuando finalmente habló, todo lo que había preparado se le escapó de forma incorrecta, más débil de lo que pretendía, lleno de disculpas en lugar de esperanza. Daniel la miró, con una expresión de irritación que no pudo evitar. Llevaba retraso, con la mente ocupada en horarios y llamadas perdidas, y lo último que esperaba era que le interrumpiera una niña. Por un instante, se preguntó dónde estarían sus padres, pero enseguida descartó la idea. No soy un mostrador de información, dijo secamente, con voz cortante e impaciente. La niña se estremeció como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Sus ojos azules se posaron en el suelo y asintió rápidamente, con su cabello rubio cayendo hacia adelante para ocultar su rostro. Lo siento, susurró de nuevo, esta vez más suavemente, con palabras apenas audibles. No quería molestarlo. Dio un paso atrás y se dio la vuelta antes de que él pudiera decir nada más. Sus pequeños zapatos se movían lentamente por el amplio suelo de la estación, cada paso pesado a pesar de su tamaño. El vestido blanco que llevaba parecía fino y arrugado, inadecuado para el frío aire nocturno que se colaba cada vez que se abrían las puertas. Las mochilas rosas le tiraban de los hombros, haciendo que se inclinara ligeramente hacia adelante mientras caminaba, como si ya estuviera cansada de llevar más peso del que debería llevar una niña. Daniel la vio marcharse sin querer. Algo en la forma en que se disculpó se le quedó grabado, resonando desagradablemente en su mente. Los niños solían exigir atención o llorar cuando se les rechazaba. Esta se había disculpado por estar en su espacio. Miró su reloj, luego volvió a mirar su teléfono, tratando de sacarse esa sensación de encima. Pero cuando volvió a levantar la vista, sus ojos encontraron su pequeña figura desapareciendo entre la multitud, y una extraña inquietud se apoderó de su pecho. No se dirigía hacia nadie. Ningún adulto la esperaba. No miró atrás, como si ya supiera que nadie la seguiría. A su alrededor, la estación seguía moviéndose, viva e indiferente. Los trenes llegaban y partían. La gente reía, discutía, se abrazaba y se alejaba apresurada. Y en medio de todo eso, una niña con una mochila rosa caminaba sola, habiendo aprendido una vez más que pedir ayuda conllevaba una disculpa. Daniel se quedó exactamente donde estaba durante varios segundos después de que la niña desapareciera entre la multitud en movimiento, con el teléfono todavía en la mano y la pantalla oscura, donde se había desvanecido la notificación de una llamada. Se dijo a sí mismo que no había razón para seguir mirando, que todos los días se perdían y se encontraban niños, que eso no era responsabilidad suya. El pensamiento le parecía lógico, claro, familiar. Era el tipo de razonamiento que había guiado la mayor parte de su vida. Aún así, su mirada volvió al lugar donde ella había estado. Algo en la forma en que ella había pedido perdón lo inquietaba. No había sido dramático ni ruidoso,
sino cuidadoso, como si ella ya hubiera aprendido que pedir ayuda tenía un costo. Frunció ligeramente el ceño, guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo y su mente repitió la pequeña voz de ella en medio del ruidoso caos de la estación. Empezó a caminar hacia la salida, pero tras dar solo unos pasos, aminoró el paso. A través de las paredes de cristal cerca de la zona de espera, volvió a ver a la chica. Estaba sentada en un largo banco de metal, con los pies colgando por encima del suelo y las mochilas rosas apoyadas pesadamente a los lados. No miraba a su alrededor con pánico ni buscaba a alguien conocido. Simplemente estaba allí sentada, abrazando las correas, mirando al frente como si estuviera esperando algo que tal vez nunca llegaría. Daniel se detuvo. Se dijo a sí mismo que solo iba a comprobar que no corriera ningún peligro inmediato. Sin embargo, sus pies cambiaron de dirección sin que él tomara una decisión consciente, llevándolo hacia ella. Al acercarse, se fijó en detalles que no había visto antes. El vestido blanco le quedaba un poco grande, tenía una leve mancha de suciedad en una rodilla, y el enrojecimiento alrededor de los ojos sugería que había llorado antes y se había obligado a dejar de hacerlo. Carraspeó suavemente, sin saber muy bien cómo empezar. «Hola», dijo, bajando la voz. «¿Dónde están tus padres?» La niña levantó la vista lentamente. Sus ojos azules estaban tranquilos pero cansados, sin mostrar el pánico que él esperaba. Ella estudió su rostro por un momento, reconociéndolo de inmediato, y luego asintió cortésmente, como si él fuera alguien de quien ya había aprendido a no esperar demasiado. «Mi mamá me dijo que esperara aquí», dijo. «¿Cuándo?», preguntó Daniel. «Hoy», respondió ella después de una pausa. Por la mañana la respuesta le cayó como un jarro de agua fría. Daniel miró a su alrededor instintivamente, buscando en la estación algún indicio de un adulto que buscara a una niña, pero la gente a su alrededor se movía con la misma indiferencia que antes. «¿Te ha llamado?», preguntó. La niña negó con la cabeza. «Mi teléfono no funciona», dijo en voz baja. Era suyo. Daniel sintió un nudo en el pecho. Se sentó en el banco frente a ella, cuidando de mantener cierta distancia, consciente de lo grande que debía parecerle. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Lily», respondió ella. «Yo soy Daniel». Ella asintió, asimilando la información sin hacer ningún comentario. «¿Por qué te has acercado a mí antes?», le preguntó con delicadeza. «¿Qué intentabas preguntarme?». Lily dudó, apretando los dedos alrededor de las correas de la mochila. «Quería saber qué tren va al hospital», dijo, pero luego olvidé el nombre. Daniel inhaló lentamente. El ruido de la estación se desvaneció a su alrededor mientras sus palabras se asentaban. «¿Por qué al hospital?», preguntó. Lily bajó la mirada hacia sus manos. «Porque mi mamá está allí», dijo. Dijo, «Si pasa algo debo quedarme aquí». «Pero ha pasado mucho tiempo». Daniel se reclinó ligeramente y el pulido banco le pareció de repente más frío que antes. La estación ya no parecía simplemente concurrida, parecía descuidada. «No deberías estar aquí sola», dijo, con voz más suave ahora. «Lo sé», respondió Lily, «por eso te lo he preguntado». La sencillez de su respuesta le dejó sin respuesta. La miró de nuevo, la miró de verdad, y comprendió que marcharse ahora sería una elección, no un accidente. Ya no importaba a qué reunión llegara tarde. Cualquier plan que tuviera podía esperar. «De acuerdo», dijo después de un momento. «Vamos a resolver esto juntos». Lily lo miró, con sorpresa, reflejada en su rostro por primera vez. «¿De verdad?», preguntó con cautela. «Sí», dijo Daniel. «Estoy aquí». Ella asintió lentamente, como si guardara las palabras en algún lugar seguro. Y por primera vez desde que la había conocido, Daniel vio algo cambiar en su expresión. No era felicidad ni alivio. Todavía no, sino el frágil comienzo de la confianza que se formaba silenciosamente en medio de una estación abarrotada que casi la había engullido por completo. Atravesaron la estación juntos a un ritmo más lento que la multitud que los rodeaba. Daniel ajustó sus pasos para adaptarse a la corta zancada de Lily. Se fijó en lo cuidadosa que caminaba, manteniéndose cerca de él sin llegar a cogerle de la mano, como si aún no supiera si podía hacerlo. El ruido de la estación parecía ahora más fuerte, más agudo,
Y Danielle se encontró instintivamente colocando su cuerpo ligeramente delante de ella cada vez que alguien pasaba demasiado cerca. Se detuvieron cerca de una pequeña cafetería junto a las ventanas, donde el aroma del café y el pan caliente atravesaba el aire frío que entraba desde el exterior. Lily lo miró brevemente y luego apartó la vista, como recordándose a sí misma que no debía desear cosas. ¿Has comido hoy?, le preguntó Daniel. Ella dudó y luego negó con la cabeza. Mi madre me dio un sándwich por la mañana, dijo en voz baja, pero lo guardé. ¿Te lo has comido?, preguntó él. Ella volvió a negar con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. Por si acaso volvía con hambre. Las palabras le impactaron más de lo que Daniel esperaba. Pidió chocolate caliente y una comida sencilla, y se lo puso delante con delicadeza, como si su repentina generosidad pudiera asustarla. Lily se quedó mirando la taza durante un momento, con el vapor saliendo en espirales, y luego la rodeó con las manos, suspirando suavemente cuando el calor le llegó a los dedos. Se quedaron allí sentados un rato sin hablar. Lily comió despacio, metódicamente, haciendo pausas entre bocado y bocado, como si no estuviera segura de si debía terminarlo. Daniel la observó con atención, notando cómo se relajaba un poco con cada minuto que pasaba, cómo la tensión en sus hombros disminuía a medida que su hambre se desvanecía. Cuando terminaron, Daniel sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Hablaba en voz baja, alejándose un poco, pero sin darle nunca la espalda por completo. Lily escuchaba el sonido de su voz, no las palabras, y encontraba consuelo en su firmeza. No entendía qué se suponía que debían hacer los hospitales o los servicios de urgencias, pero entendía cuando alguien no se rendía. Después de unos minutos, él regresó y se agachó frente a ella. «Sabemos dónde está tu madre», dijo. «Está en un hospital no muy lejos de aquí». A Lily se le cortó la respiración. «¿De verdad?», preguntó, pero se detuvo, incapaz de terminar la pregunta. «Está viva», dijo Daniel con delicadeza. «Está muy enferma, pero no ha fallecido». Lily cerró los ojos con fuerza durante un segundo, apretó los labios y luego asintió con la cabeza, como si no esperara otra respuesta. «Me dijo que no tuviera miedo», dijo Lily. «Me dijo que los adultos me ayudarían si se lo pedía». Daniel tragó saliva, y el recuerdo de su disculpa pasó por su mente. «Tenía razón», dijo. «Hiciste lo correcto». Salieron juntos de la estación y se adentraron en el frío aire de la noche. Lily se estremeció inmediatamente, y sin decir nada, Daniel se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Le quedaba demasiado grande. Las mangas le llegaban más allá de las manos. Pero ella no protestó. Se lo ajustó alrededor del cuerpo. La tela era pesada y cálida, y por primera vez en todo el día, se inclinó ligeramente hacia él. El trayecto en coche fue silencioso. Las luces de la calle pasaban a un ritmo constante, proyectando suaves sombras sobre el rostro de Lily mientras observaba la ciudad deslizarse a su lado. Daniel la miraba de vez en cuando, fijándose en cómo se le cerraban los párpados por el cansancio que había estado conteniendo durante horas. «¿Se enfadará conmigo?», preguntó Lily de repente. «¿Por qué iba a hacerlo?», respondió él. «Por estar sola», dijo ella, «por pedírselo a otra persona». Daniel negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza, «estará orgullosa de ti». Lily lo pensó y luego asintió con la cabeza, relajándose en el asiento mientras el sueño finalmente comenzaba a apoderarse de ella. Cuando llegaron al hospital, tenía los ojos cerrados, la respiración lenta y uniforme, y sus pequeñas manos aún agarraban la correa de su mochila. Daniel aparcó el coche y se quedó allí sentado un momento, observándola dormir. Entonces se dio cuenta de que ya no se trataba de ayudar a una niña perdida en una estación. En algún lugar entre su disculpa y su tranquila confianza, había comenzado algo más, algo que no terminaría simplemente una vez que se reuniera con su madre. La despertó suavemente y juntos caminaron hacia las puertas del hospital, sin saber que la vida que les esperaba al otro lado no se parecería en nada a lo que ambos esperaban. El hospital era más tranquilo que la estación, pero el silencio se sentía más pesado, presionando el pecho de Lily con cada paso que daba en su interior.
El aire olía fuerte y limpio, y las paredes blancas reflejaban las luces brillantes de una manera que hacía que todo pareciera irreal, como si hubiera entrado en un lugar donde se suponía que había que dejar atrás las emociones. Lily caminaba cerca de Daniel, con las mangas de su abrigo aún cubriendo la mayor parte de sus manos, y sus ojos se movían rápidamente de un letrero a otro, como si pudiera perderse algo importante. Se detuvieron en la recepción, donde Daniel habló con calma y confianza, con una voz firme que hacía que la gente le escuchara. Lily se quedó a su lado, agarrándose la correa de la mochila, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía oírlo. No entendía del todo las palabras que se intercambiaban, pero captó el nombre de su madre y sintió un nudo en el estómago. Tras una breve espera que se le hizo eternamente larga, apareció una enfermera y les indicó con un gesto que la siguieran. Lily aminoró el paso inmediatamente. El miedo se apoderó de ella, frío y paralizante, y dudó en la entrada del pasillo. ¿Y si está enfadada?, susurró Lily. Daniel se detuvo y se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. No lo estará, le dijo con dulzura. Y si lo está, no será por tu culpa. Lily asintió, confiando más en su certeza que en sus propios pensamientos, y lo siguió por el pasillo. Su madre yacía en la cama del hospital, pálida y cansada, rodeada de tubos y cables que hicieron que a Lily se le cortara la respiración. Por un instante, Lily se quedó paralizada, temiendo que al acercarse pudiera romper algo. Entonces su madre abrió los ojos. Lily, susurró con voz débil, pero inconfundiblemente real. Lily corrió hacia ella, dejó caer sus mochilas en el suelo y se subió con cuidado a la silla junto a la cama. Tomó la mano de su madre entre las suyas, agarrándola como si soltarla pudiera hacerla desaparecer. Esperé, dijo Lily rápidamente, con las palabras saliendo a borbotones. No me moví. Pregunté a alguien como tú me dijiste. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Lo sé, murmuró. Estoy muy orgullosa de ti. Los hombros de Lily finalmente se relajaron. La tensión que había llevado todo el día se desvaneció cuando se inclinó hacia su madre. Solo entonces su madre se fijó en Daniel, que estaba de pie en silencio cerca de la puerta. ¿Quién es este?, preguntó en voz baja. Daniel dio un paso adelante lentamente, sin saber muy bien cuál era su lugar, pero sin querer retroceder. Me llamo Daniel, dijo. Encontré a Lily en la estación. Estaba sola. Su madre cerró los ojos brevemente, con una emoción que se reflejó en su rostro. Gracias, dijo cuando los volvió a abrir. Tenía mucho miedo de que estuviera asustada. Ha sido muy valiente, respondió Daniel. Más valiente que la mayoría de los adultos. El médico entró poco después, hablando con un tono cuidadoso que equilibraba la honestidad con la tranquilidad. Lily no lo entendió todo, pero entendió lo suficiente como para saber que su madre estaba muy enferma y que las cosas no volverían a ser como antes. Se sentó en silencio, cogiendo la mano de su madre, escuchando como si el sonido de su voz pudiera mantenerla anclada. Cuando el médico se marchó, la habitación pareció más pequeña, con la verdad pesando entre ellas. No quería que estuvieras sola, dijo su madre en voz baja, mirando a Lily. Por eso te dije que esperaras allí. No estaba sola, respondió Lily, mirando a Daniel. Él me ayudó. Su madre siguió su mirada y volvió a encontrarse con los ojos de Daniel, con una expresión que reflejaba tanto gratitud como agotamiento. No sé cómo agradecértelo, dijo. Daniel negó con la cabeza. No tienes que hacerlo, respondió. Me quedaré hasta que te recuperes. Las palabras le sorprendieron incluso a él, pero una vez pronunciadas, le parecieron adecuadas. Lily se recostó en la silla, con su pequeño cuerpo agotado y aliviado. Por primera vez desde esa mañana, se permitió creer que pedir ayuda no había sido un error y que, a veces, una disculpa no era el final de una historia, sino el comienzo de algo que cambiaba silenciosamente la vida. Los días siguientes se difuminaron de una forma que Lily nunca había experimentado antes, como si el tiempo dentro del hospital siguiera un ritmo diferente al del resto del mundo. La mañana y la noche perdieron su significado, sustituidas por horas de visita,
conversaciones tranquilas y el pitido constante de máquinas que parecían no descansar nunca. Lily se quedaba cerca de su madre siempre que se lo permitían, sentada en la silla junto a la cama con el abrigo de Daniel todavía sobre los hombros, incluso cuando las enfermeras le ofrecían una manta propia. Daniel venía todos los días. Al principio, Lily esperaba que desapareciera una vez que encontraran a su madre, porque así era como solían ir las cosas. Los adultos ayudaban por un momento y luego volvían a sus vidas. Pero Daniel seguiría volviendo. A veces temprano por la mañana, a veces tarde por la noche después del trabajo, siempre con la misma presencia tranquila que hacía que la habitación pareciera un poco menos aterradora. Traía pequeñas cosas que importaban más de lo que él creía. Fruta fresca, un libro para colorear y lápices, un jersey cálido para Lily que le quedaba bien. Hablaba con los médicos cuando la madre de Lily estaba demasiado cansada, escuchaba con atención, hacía preguntas y tomaba notas en su teléfono como hacía durante las reuniones. Solo que ahora su enfoque era completamente diferente. Lily lo observaba atentamente, aprendiendo sus hábitos como suelen hacer los niños. Se fijó en cómo cambiaba su expresión cuando miraba a su madre, cómo se le relajaban ligeramente los hombros cuando Lily sonreía, cómo nunca miraba el reloj mientras estaba con ellos. No entendía por qué se quedaba, pero sentía la diferencia que eso suponía. Una tarde, mientras su madre dormía, Lily y Daniel se sentaron juntos en el pasillo. Lily balanceaba las piernas lentamente, trazando formas en el suelo con las puntas de sus zapatos. ¿Estás muy ocupado?, preguntó Lily de repente. Daniel reflexionó sobre la pregunta. Solía estarlo, respondió con sinceridad. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora estoy donde tengo que estar, dijo él. Ella asintió, aceptando la respuesta sin insistir más. Esa noche, la madre de Lily se despertó más alerta de lo que había estado en días. Le pidió a Daniel que se quedara mientras enviaba a Lily a la sala de juegos con una enfermera. La habitación se sentía diferente sin la tranquila presencia de Lily. El peso de las cosas no dichas llenaba el espacio entre ellos. No tenías por qué hacer todo esto, dijo su madre en voz baja. Lo sé, respondió Daniel. Pero quería hacerlo. Ella lo observó atentamente. ¿Por qué?, preguntó. Daniel dudó. Podría haber dado una respuesta sencilla, algo cortés y distante, pero la verdad le oprimía el pecho, incómoda e innegable. Porque ella lo pidió, dijo, y porque alguien tenía que responder. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, aunque esbozó una leve sonrisa. Siempre ha sido así, susurró, disculpándose por necesitar ayuda. Daniel bajó la mirada, recordando el momento en que Lily le había pedido perdón en la estación, y sintió un dolor familiar en el pecho. No debería tener que hacerlo, dijo en voz baja. Cuando Lily regresó, su madre la abrazó y le besó la cabeza. Hiciste exactamente lo que debías hacer, le dijo con firmeza. Fuiste valiente. Lily se apoyó en ella y luego miró a Daniel. Te quedaste, dijo, casi sorprendida. Sí, respondió Daniel. Sigo aquí. Esa noche, cuando las luces del hospital se atenuaron y los pasillos se quedaron más tranquilos, Lily se sentó junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Daniel se sentó a su lado, sin hablar, simplemente compartiendo el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Lily sintió algo desconocido en su pecho. No era felicidad, todavía no, y tampoco era alivio. Era la frágil creencia de que tal vez ya no tenía que cargar con todo ella sola. El cambio llegó silenciosamente, sin previo aviso, como suelen hacerlo las cosas más aterradoras. Lily lo notó antes de que nadie se lo explicara, en la forma en que las enfermeras se movían más rápidamente, en la forma en que las sonrisas de su madre se volvían más débiles y breves, como si le costara demasiado esfuerzo mantenerlas. La habitación parecía más pesada, e incluso la luz que entraba por la ventana parecía más apagada que antes. Esa mañana, a Lily no le permitieron sentarse junto a la cama de inmediato. Una enfermera la guió suavemente hacia el pasillo, hablando con una voz suave que se esforzaba demasiado por parecer tranquila. Lily no discutió, simplemente asintió y salió,
apretando su mochila contra el pecho como si fuera una armadura. Daniel la siguió, con la mandíbula apretada y los pasos mesurados, aunque algo tenso y desconocido ardía detrás de sus ojos. Se sentaron juntos en la sala de espera, rodeados de extraños que fingían no escuchar. Esta vez, Lily no balanceaba las piernas. Se quedaron quietas, con los pies apoyados en el suelo, como si tuviera miedo de moverse ni un centímetro. ¿Está empeorando?, preguntó Lily en voz baja. Daniel respiró lentamente antes de responder. Está muy cansada, dijo con cautela. Los médicos están haciendo todo lo posible. Lily asintió, asimilando las palabras, aunque sus manos se aferraron con fuerza a las correas de la mochila. No me gusta cuando la gente dice eso, dijo después de un momento. Lo dicen cuando no saben qué va a pasar. Daniel no la corrigió porque tenía razón. Pasaron las horas. Los sonidos del hospital continuaban a su alrededor, indiferentes e implacables. En algún momento, un médico se acercó a Daniel y le habló en voz baja, utilizando palabras que Lily no entendía del todo, pero que sentía en lo más profundo de su estómago. Daniel escuchó sin interrumpir, con una expresión controlada pero tensa, y asintió una vez al final. Cuando se volvió hacia Lily, ella ya lo estaba mirando. «Ya lo sabes», dijo ella. «Sí», respondió él en voz baja. «Lo sé». Ella tragó saliva. «¿Puedo verla?», preguntó Lily. Tras una pausa, él asintió. Dentro de la habitación, su madre parecía más pequeña que nunca, con la respiración superficial y la piel pálida contra las sábanas blancas. Lily se acercó lentamente a la cama, como si temiera que moverse demasiado rápido pudiera romper la frágil calma que mantenía el momento. Tomó la mano de su madre, que estaba más caliente de lo habitual, y la sostuvo con cuidado. «Hola, mamá», susurró Lily. «Estoy aquí». Su madre abrió los ojos y sonrió débilmente, una sonrisa llena de amor y disculpa al mismo tiempo. «Sé que estás aquí», murmuró. «Siempre lo estás». Lily se subió a la silla y se inclinó hacia ella, apoyando la cabeza cerca del brazo de su madre. Daniel se quedó a poca distancia, dándoles espacio pero lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera necesario. Nunca se había sentido tan impotente, rodeado de máquinas y profesionales, pero incapaz de hacer lo que más deseaba. La mirada de su madre se desvió hacia él. «Te has quedado», dijo en voz baja. «Sí», respondió Daniel. «Lo prometí». Ella estudió su rostro como si buscara algo más profundo que tranquilidad. «Por favor», dijo en voz baja. «Si no puedo, si las cosas no salen como esperamos, no dejes que piense que fue culpa suya por pedirlo». Las palabras se posaron pesadamente en la habitación. «No lo haré», dijo Daniel con firmeza. «Ella no hizo nada malo. Se salvó a sí misma». Su madre cerró los ojos y una expresión de alivio se dibujó en su rostro cansado. Lily no lloró. Se quedó muy quieta, escuchando la respiración de su madre, contando cada subida y bajada de su pecho como si los números por sí solos pudieran mantenerla allí. Cuando terminó el horario de visitas y una enfermera les pidió amablemente que salieran, Lily se levantó sin protestar, aunque su mano permaneció en la de su madre hasta el último segundo. Esa noche, Daniel se llevó a Lily a su casa por primera vez. La decisión se tomó rápidamente, en silencio, sin ceremonias. Lily no hizo preguntas. Lo siguió al coche, agotada por el cansancio, y se acurrucó en el asiento mientras las luces de la ciudad se deslizaban por la ventana. En su apartamento, todo le parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Lily se quedó en la puerta, sin saber muy bien a dónde ir. «Puedes dormir aquí», dijo Daniel, señalando el sofá o la cama, «donde te sientas segura». Lily lo pensó, luego se acercó al sofá y se sentó, llevando las rodillas al pecho. «¿Puedes quedarte?», preguntó. Daniel no dudó. «Sí», respondió. «No voy a ir a ningún sitio». Mientras Lily se quedaba dormida, con la respiración finalmente lenta y regular, Daniel se sentó cerca, en la penumbra, contemplando el silencio. Entonces comprendió que, pasara lo que pasara a continuación, su vida ya no le pertenecía solo a él. Una tranquila disculpa en una estación de tren
le había llevado hasta allí, a una promesa que no podía deshacer, y por primera vez en años, no quería escapar del peso que eso suponía. La llamada llegó temprano por la mañana, antes de que la ciudad se despertara por completo, antes de que la luz decidiera si ese día sería amable o cruel. Daniel respondió desde la cocina, con voz baja, el cuerpo ya tenso, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Escuchó sin interrumpir, con la mano libre agarrada al borde de la encimera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando colgó, el apartamento se sintió insoportablemente silencioso. Lily seguía dormida en el sofá, acurrucada sobre sí misma, con un brazo alrededor de su mochila como si fuera algo vivo. Daniel se quedó allí de pie durante un largo rato, observándola respirar, deseando con una desesperación que nunca antes se había permitido que hubiera una forma de protegerla de lo que se avecinaba. Pero no la había. Se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el hombro. Lily, dijo en voz baja. Cariño. Ella abrió los ojos lentamente, al principio sin enfocar, pero luego se agudizó la mirada cuando vio su rostro. Se incorporó de inmediato, con el miedo reflejado en su expresión antes de que él dijera una palabra. «Es mi madre», susurró. Daniel asintió. «Quiere verte», dijo. «Ahora mismo». Condujeron en silencio. Las calles estaban casi vacías, el cielo pálido e incierto, reflejando el peso que les oprimía a ambos. Lily miraba al frente, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, su pequeño cuerpo increíblemente quieto. Daniel quería decir algo reconfortante, algo que pudiera suavizar el golpe, pero cada frase que imaginaba le parecía una mentira. En el hospital, los llevaron directamente a la habitación. La madre de Lily parecía tranquila, de una forma que aterrorizaba a Lily más que cualquier máquina o monitor. Su respiración era superficial, irregular, y cuando Lily le tomó la mano, sintió lo débil que se había vuelto. Se subió con cuidado a la silla junto a la cama, inclinándose hacia ella, como si la distancia en sí misma fuera peligrosa. «Estoy aquí», dijo Lily, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. «No lo olvidé». Su madre abrió los ojos lentamente y sonrió. Una sonrisa frágil y hermosa que rompió algo muy profundo dentro de Daniel. «Lo sé», susurró. «Nunca lo olvidas». Lily apoyó suavemente la frente contra la mano de su madre y las lágrimas finalmente brotaron. «Tenía miedo», admitió. «Pero él se quedó. No me abandonó». Los ojos de su madre se posaron en Daniel. La gratitud y el alivio inundaron su rostro. «Gracias», dijo en voz baja por haberla escuchado. Daniel negó ligeramente con la cabeza. «Ella hizo todo lo valiente por sí misma», respondió él. «Yo solo escuché». El tiempo que tuvieron fue breve. Se desvaneció en momentos de silencio y palabras susurradas. Lily habló de cosas pequeñas, de la estación, del chocolate caliente, de cómo el abrigo de Daniel era demasiado grande pero cálido. Su madre escuchaba como si cada palabra fuera algo que quisiera llevarse consigo. «Necesito que recuerdes algo», dijo su madre en voz baja, con la voz cada vez más débil. «No hiciste nada malo. Pedir ayuda te salvó». Lily asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, dije que lo sentía», susurró. Su madre sonrió levemente. «No tienes que disculparte por necesitar a alguien», dijo. «Prométeme que lo recordarás». «Lo prometo», dijo Lily, aunque su voz se quebró al pronunciar la palabra. Daniel permaneció en silencio a su lado, con su presencia firme, con el corazón dolorido por un dolor que ya no era solo suyo. Cuando la enfermera finalmente entró y habló con suavidad, Lily no se resistió ni gritó. Simplemente se recostó contra el pecho de Daniel, con sus pequeñas manos agarrando su abrigo como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Cuando todo terminó, la habitación se sintió insoportablemente quieta. Salieron juntos del hospital, Lily ahora sosteniendo con fuerza la mano de Daniel, sin miedo ya a buscarla. Afuera, el día había llegado por completo. Gente brillante e indiferente seguía con sus vidas como si nada monumental hubiera sucedido. En el coche,
Lily se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Se ha ido, dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una verdad que necesitaba decir en voz alta. Sí, respondió Daniel, pero no estás sola. Ella se volvió para mirarlo, con los ojos rojos y agotados. ¿Te quedarás?, preguntó en voz baja. ¿Incluso ahora? Daniel la miró a los ojos sin dudar. Sí, dijo, especialmente ahora. Lily se recostó contra el asiento, cerró los ojos y el dolor la invadió en lentas y pesadas oleadas. Daniel siguió conduciendo sabiendo que el camino por delante sería difícil, que habría días llenos de ira, tristeza y preguntas sin respuestas fáciles. Pero también sabía algo más con absoluta claridad. Una tranquila disculpa en una estación de tren había cambiado la vida de ambos, y no había vuelta atrás en la promesa que había hecho. El tiempo avanzaba, lento y desigual al principio, como si tampoco supiera cómo comportarse después de todo lo que había pasado. Los días posteriores al funeral fueron tranquilos, de una forma que resultaba desconocida, pesada, pero no vacía. Lily se mantuvo cerca de Daniel, sin tocarlo constantemente, pero siempre consciente de dónde él estaba, como si necesitara verlo para creer que seguía siendo real. El dolor no llegó de golpe. Algunas mañanas Lily se despertaba tranquila y pensativa. Ayudaba a Daniel a preparar el desayuno y colocaba cuidadosamente los platos en la mesa, como si el orden pudiera evitar que todo se desmoronara de nuevo. Otros días se negaba a vestirse, se sentaba en la cama con las rodillas pegadas al pecho y la mirada distante y enfadada con un mundo que le había quitado demasiado sin pedir permiso. Daniel aprendió rápidamente que no había una única respuesta correcta. Aprendió a escuchar sin corregir, a quedarse sin arreglar y a disculparse cuando cometía errores en lugar de fingir que sabía lo que hacía. El apartamento cambió a su alrededor. Las mochilas rosas de Lily ya no estaban junto a la puerta como equipaje de emergencia. Se desempaquetaron y su contenido se clasificó en cajones y estantes. Daniel le compró ropa que le quedaba bien, libros que ella misma eligió y una pequeña luz nocturna porque una noche admitió, casi de pasada, que la oscuridad le parecía más ruidosa que la luz. Por la noche, cuando los recuerdos se colaban en su mente y el sueño se negaba a llegar, Daniel se sentaba junto a su cama, sin hablar, simplemente quedándose allí hasta que su respiración se calmaba y sus manos se relajaban. La escuela comenzó unos meses más tarde. El primer día, Lily se quedó en la puerta cogida de la mano de Daniel, con su vestido blanco sustituido por una sencilla chaqueta y zapatillas deportivas, y con una postura rígida por la energía nerviosa. ¿Y si digo algo incorrecto?, preguntó en voz baja. Daniel se agachó frente a ella y la miró a los ojos. Entonces dirás algo incorrecto, respondió con suavidad, y el mundo no se acabará. Ella lo pensó, luego asintió con la cabeza y entró sin mirar atrás. Esa tarde, salió corriendo del edificio con una sonrisa que tomó a Daniel por sorpresa, brillante y repentina, como la luz del sol atravesando las nubes. No he pedido perdón ni una sola vez, anunció con orgullo. Daniel sonrió, sintiendo algo cálido y desconocido en su pecho. Estoy orgulloso de ti, dijo. Un año después de la noche en que se conocieron, volvieron juntos a la estación de tren. No fue algo simbólico, simplemente tenían que pasar por allí de camino a otro lugar. Aún así, Lily aminoró el paso mientras caminaban por ese espacio familiar, con la mirada recorriendo la multitud. «Aquí es donde ocurrió», dijo. Daniel asintió. «Aquí es donde fuiste valiente», respondió. Ella se detuvo cerca del mismo banco donde una vez había esperado sola y lo miró. «Pensé que preguntar era un error», dijo en voz baja. «Pensé que estaba molestando a la gente». Daniel se arrodilló a su lado, con voz tranquila y segura. «Lo preguntaste porque necesitabas ayuda», dijo él. «Eso no es una debilidad. Así es como sobreviviste». Lily lo pensó por un momento. Luego extendió la mano y tomó la de él, esta vez sin vacilar, con naturalidad. «Me alegro de habértelo preguntado», dijo ella. Daniel le apretó la mano con suavidad. «Yo también». Mientras se alejaban de la estación, mezclándose de nuevo entre la multitud en movimiento,
Daniel se dio cuenta de que el momento más importante de su vida no había tenido lugar en una sala de juntas ni durante un acuerdo, sino en el instante en que decidió darse la vuelta en lugar de marcharse. Y Lily, que antes era una niña pequeña que se disculpaba por necesitar ayuda, siguió adelante sabiendo algo que llevaría consigo para siempre, que pedir ayuda podía cambiarlo todo.